Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hoy tendremos un tema que se titula Tu fe te ha salvado. Sabemos nosotros que la salvación viene por medio de Jesucristo nuestro Señor, pero es necesario que lleguemos ante Él con esa fe, como nos narra la palabra de Dios ahí en Marcos 5, que una mujer enferma con flujo de sangre, una mujer, y nos narra que nos dice que era un azote, esa palabra precisamente porque ya era un tormento para ella. No había sanidad de ninguna manera, se había gastado todo lo que tenía, había ido a ver a todos los doctores y cada vez estaba peor, pero ella llegó ese pensamiento a su corazón de decir: si solamente toco el borde del manto de Jesús, seré salva. Y así el Señor le agrada que nosotros nos acerquemos ante Él con esa fe, precisamente porque la palabra nos declara que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo, y solamente acercarnos a Él con esa fe. Una fe de esa misma manera producirá salvación, sanidad, liberación, todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Él vino precisamente para darnos, para regalarnos salvación. Y esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque esto decía ella: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Dice Marcos 5:29, que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote, de ese tormento, de eso que la atormentaba ya. Era algo tan grave. Pero Jesús, cuando pronuncia estas palabras, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque precisamente al acercarnos nada más a Jesús, al recurrir a Él como esa fuente de auxilio para nosotros, ese socorro, mi socorro, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, nos dice aquel salmo. Entonces, precisamente, todos nosotros venimos a Jesús cuando no podemos más, cuando tenemos algún tipo de azote, algún tipo de tormento, alguna tristeza, y al llegar a Jesús hay salvación de todo eso. Precisamente tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana, porque vemos que primero Jesús regala la salvación, porque fue la manera de buscarle a Él, fue la manera de que era para esta mujer la única solución que ya había. Y llegar así a Jesús, acercarnos a Él con esa fe, produce salvación y también sanidad, porque el Señor, dentro de la salvación viene un paquete de bendiciones que incluye la sanidad, la restauración para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro espíritu, crecimiento espiritual, un gozo, una plenitud de gozo, un anhelo nuevo por vivir, la vida eterna. Jesús dice que Él vino para darnos la vida eterna, y todo eso lo incluye la salvación. Y la fe precisamente es la llave para nuestra salvación. Y esta mujer, Jesús le dijo: hija, porque el Señor así con amor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote, de ese tormento. Porque nos dice la palabra que precisamente en Jesús es el único
en que existe la fe. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si tenemos fe en otras cosas, es una mentira totalmente, porque no puede haber fe en otras cosas, en cualquier persona, cualquier otra cosa realmente. Solamente en Jesús, porque Jesús es autor y consumador de la fe. Consumador quiere decir, el significado de consumador es quien termina, quien completa o concluye o finaliza una cosa. Entonces, principio y fin de la fe es Jesús. Y así debemos ser, como nos dice este versículo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces Él es precisamente de quien mana nuestra fe. La fe tenemos nosotros, pero de Él viene, porque Él es el principio y fin. Por eso sabemos que estamos completos en Cristo. Sabemos que estamos, es una realización, es la vida completa, la vida como la concibe Dios. Porque nos dice su palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sin embargo, los hombres estaban vivos, pero no habla de esa manera de vivir, sino la vida en plenitud cuando llega Jesús. Cuando tenemos a Jesús, cuando encontramos a Jesús, es una vida en plenitud. Esa es la salvación, esa es la vida eterna, la verdadera vida eterna. Puestos los ojos en Jesús, que es autor y consumador, quien termina la fe, quien finaliza, quien concluye. Él, cuando fue crucificado, antes de morir, Jesús dijo, consumado es. Nuestra salvación estaba completa ya en la muerte de Jesús, pero coronada con la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús es la que nos da vida, es la que vence a la muerte, y hay vida en Cristo Jesús. Dice 1 Pedro 1:8 que a Jesús es a quien amamos nosotros, a quien lo aman sin haberle visto. En Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso. Inefable es que no lo podemos explicar. Un gozo inefable y glorioso es cuando creemos en Cristo, y nos alegramos de esta manera. Y dice que obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Precisamente eso obtenemos como resultado de nuestra fe en Cristo Jesús, la salvación de nuestras almas. Y por eso, cuando nosotros entendemos muy bien qué pasó con este discípulo llamado Tomás, que le decían el Dídimo, Tomás precisamente dijo a los demás discípulos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué palabras tan tajantes, en verdad. Pero dijo Tomás, hasta no ver, no creer, así como el mundo siempre dice, hasta no ver, no creer. Y Tomás dijo precisamente, tengo que meter mi mano en su costado, tocar las heridas en su cuerpo para poder creer. Pero dice ahí en Juan 20:27, luego cuando Jesús se apareció, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Vemos esta reprensión de Jesús en sus palabras. Nosotros somos conocidos como creyentes precisamente, pero muchas personas piensan que creen y piensan que son personas de fe, pero si no es en Jesús, estamos perdidos, porque nunca entenderemos la verdadera fe, o no va a ser una fe efectiva, precisamente. Va a ser una fe engañada, y creyendo en otras cosas.
Porque nos dice que obtenemos el fin de nuestra fe, es obtener la salvación de nuestras almas, como veíamos en el versículo anterior. Y precisamente tiene que haber un fruto de la fe, y es la salvación precisamente. Entonces, Tomás, cuando tocó ya las heridas de Jesús, dice que respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque precisamente la fe es creer en lo que no se ve, es tener la seguridad de lo que se espera, la convicción, la seguridad de algo que esperamos. Esa es la fe precisamente. Y Jesús dijo: bienaventurados los que sin verme creen, los que sin tocarme creen. Y precisamente, a menos que no creamos en Jesús, tendremos muerte. Ahí en Juan 8:24 precisamente Jesús les decía a los que ya no creían en Él y lo rechazaron: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. A menos que crean que yo soy el Cristo, a menos que crean que yo soy precisamente, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre, yo soy, y a menos que crean que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces, solo Cristo precisamente nos puede dar salvación. Por eso nuestra fe nos hace salvos. También Juan 5:39 y 40 nos dice: escudriñen las escrituras, les decía Jesús a los fariseos, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, les decía Jesús. Porque solamente viniendo a Él, así como la mujer que vino, oyó hablar de Jesús, y una mujer con flujo de sangre no podía acercarse. Era una mujer inmunda, impura. Estaba en ese proceso de ser inmunda, impura, y tenían que alejarse las mujeres. Y en este caso esta mujer se acercó, y muchos tenemos ese cuadro de la mujer cuando tocó el manto de Jesús, que estaba hincada en la tierra, que llegó por atrás así agachada, y así fue realmente. Entonces, y tocó el borde del manto del Señor, y desde ahí, y por eso Jesús dijo: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, porque produce vida inmediatamente. En esta mujer produjo vida, y se dio cuenta, ella supo que estaba sana. La fe en Jesucristo, cuando venimos a Él, produce vida en nosotros, produce salvación, produce sanidad, todo lo que necesitemos, todo lo que necesite nuestra vida, Él repara, restaura precisamente. Pero tenemos que venir para que nuestra fe nos haga salvos. Primera de Juan 5, 11 y 12 también dice: y este es el testimonio, porque Dios nos testifica de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y punto. Así es la palabra de Dios realmente. Esto es lo que nos enseña. ¿Qué es tener al Hijo de Dios? Es precisamente venir a Él, buscarle todos los días también, seguirle todos los días. Jesús dijo: el que no toma su cruz y muere cada día viniendo a mí, siguiéndome, no puede ser mi discípulo. Y precisamente es esto, el que tiene al Hijo, y por eso debemos buscar, lo debemos de tener día tras día, tener a Jesús,
El que tiene al Hijo tiene la vida. Precisamente tenerlo a Él en nuestro corazón, en primer lugar en nuestra vida también. Ser seguidores de Jesucristo es venir a Él. Sus seguidores, los primeros, dejaron sus redes. Jesús les dijo: vengan a mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo, dejaron sus redes. Mateo dejó los impuestos, el dinero ahí en la mesa y fue y siguió a Jesús. Eso es precisamente tener al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es venir hasta Él. Es venir como aquel leproso que se puso enfrente de Jesús. Un leproso tenía que vivir en las cuevas, ahí los corrían de las ciudades. Su familia les iba a dejar sus platos de comida ahí en el suelo, en el piso, en la tierra. Se los dejaba y se iba. Y él salía de las cuevas donde vivían los leprosos para comer. Y así era. Y este leproso se le presenta a Jesús de frente y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: quiero, sé limpio, porque Jesús quiere que le busquemos. Y por eso esas palabras tan preciosas que le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana también. Entonces, así es, el que tiene al Hijo tiene la vida. Antes de que, porque sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay Dios para empezar en nuestra vida. Sabemos que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, sin Cristo no hay Dios. Porque en Efesios 2, 12 y 13 nos dice: acuérdense de que en otro tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que así éramos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Así ahora eso somos acercados a Dios por la sangre de Cristo. Estamos cerca de Dios. Cerca de Dios. ¿Quién no quiere estar cerca de Dios para morar bajo la sombra de nuestro Dios Todopoderoso, para que Él nos bendiga, nos guarde, nos cuide y nos dé vida eterna? Y esto hace Jesús también. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. En pocas palabras, el que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Está con Dios, está cerca de Dios, está reconciliado con Dios. Estamos acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. Ya, porque sabemos que Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él viene a buscar precisamente y a salvar, porque tiene eso, precisamente, el poder de darnos vida. Ahí en Juan 5:24 también nos dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, qué importante que lo sepamos nosotros. Ya ha pasado de muerte a vida, ya se consumó la vida. El que oye mi palabra, es decir, pero no nada más es oírla por escucharla, es oírla para guardarla y vivirla también, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer que no tengamos salvación? Realmente que esa pregunta, ¿no? ¿Qué podría pasar para que no tuviéramos salvación? Realmente no escuchar de Jesús. Ahí en 2 de Tesalonicenses 2:10 nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
los que no reciben el amor de la verdad, los que no buscan la verdad, no quieren la verdad de Dios para ser salvos. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a los que rechazan a Jesús. Realmente un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque el mundo no sabe lo que es el deleite y se deleitan en la injusticia, en el pecado. Ese es su deleite, su delicia. Ese es su afán nada más. Y por eso no quieren acercarse a Dios. No quieren nunca acercarse a leer la palabra de Dios, a Jesucristo. Prefieren seguir en sus pecados porque es tan triste y miserable la vida realmente sin Jesucristo. Y piensan que eso es lo que los va a llenar. Los afanes y las cosas vanas precisamente piensan que los van a llenar. Y por eso viven ahí y es lo que buscan y es lo que aman precisamente. Porque esto es complacerse en la injusticia, es amar el pecado, la injusticia. Y qué tristes estos versículos precisamente. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos, se complacieron en la injusticia, no creyeron a la verdad. Y es una tristeza realmente, porque no saben lo que es vivir, porque no saben lo que es la verdad y estar con Dios, en el favor de Dios. Por eso, porque recordamos que si nada más confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Precisamente porque todo aquel que invoque el nombre del Señor es salvo ya. Y la palabra nos dice, ¿cómo pues invocarán en alguien, en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Es por eso que nosotros debemos de llevar el mensaje de amor, de salvación siempre. Somos portadores de ese mensaje. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Entonces, tenemos que seguir adelante hablando de que en Cristo hay salvación, de que tu fe te ha salvado cuando te acercas a Jesucristo. Cuando un paralítico estaba Jesús predicando en una casa y dice que había tal multitud que no había manera de entrar, y sus amigos llevaban a ese paralítico, hicieron un hoyo en el techo, en el tejado para bajarlo, y lo bajaron con cuerdas y a tal grado que llegó enfrente de Jesús, cayó su camilla y cayó el paralítico ahí. Y dice Lucas 5:20, al ver la fe de ellos, precisamente, no sabemos si el paralítico tuvo fe, pero al ver la fe, Jesús, de los que bajaron a ese paralítico, de ese esfuerzo por acercarse a Jesús, porque precisamente de eso estamos hablando, del llegar a Jesús para que nuestra fe nos haga salvos. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ni siquiera pronunció ninguna palabra a este paralítico. Pero al ver, cuando Dios se mueve cuando ve fe en alguien, actúa inmediatamente, y así actuó inmediatamente Jesús al ver la fe nada más. Si hay alguien que tenga fe, como Pablo cuando estaba predicando y dice que volteó y vio a uno que estaba ahí y nada más mirándole los ojos y viendo que tenía fe, lo sanó precisamente. Y así nuestro Señor Jesús, al ver la fe de ellos, inmediatamente se movió la salvación
porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Nos dice la palabra de Dios, los salmos hablaban, bienaventurado es aquel a quien Dios perdona de pecado, porque todos en ese tiempo cargaban sus pecados. Y cargar los pecados es lo que nos... ¿Qué es lo que nos mata? ¿Qué es lo que nos trae muerte? El pecado. La paga del pecado es muerte, nos dice. Y eso está establecido para todos los hombres, que la paga del pecado es muerte. Y al ver la fe de ellos, sin que dijeran nada, sin que hablaran, sin que el paralítico hablara, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y lógicamente murmuraban, ¿no? ¿Cómo es que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero también él dijo en el 24, pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Recibió salvación también y recibió sanidad, porque precisamente la manera en que lo pusieron ahí, la manera en que lo bajaron del techo. Y Jesús, nada más donde hay fe, ahí se mueve y llega a haber salvación. Por eso tu fe te ha salvado. Y los discípulos de Jesús eso testificaban también. Ahí Hechos 10:42 dice que Dios, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre, o perdón de pecados por su nombre. Precisamente todos los que en Él creyeren. Y por eso tenemos que creer en Jesús. Y somos hechos hijos de Dios también por creer en Jesús, por recibir a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Por acercarnos a Jesús recibimos todo inmediatamente, esa salvación. Porque sabemos que la palabra nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la salvación viene a nosotros cuando hay fe. Solamente necesitamos tener fe. Y Jesús les dijo a sus discípulos, solamente la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Pequeñita, un puntito es casi esa semilla de mostaza. Y eso necesitamos nada más para que se mueva la mano poderosa de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo precisamente. Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe. Porque podremos buscar la justicia, podremos ser muy bien portados y todo, pero la única manera de que podamos vivir es por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, es decir, ya no siguiere a la fe en Jesús, no agradará mi alma, dice el Señor. No agradaremos al alma de Dios, precisamente. El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque el no tener fe en Jesús es perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Precisamente esto hace que nuestra alma reciba, porque nuestra alma recibe, nuestro espíritu recibe la salvación de Jesús. Nuestro cuerpo ya no tiene remedio, lógicamente se tiene que morir, se tiene que volver polvo y se queda aquí en el planeta Tierra, en el mundo, aquí se queda ya. La sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, nos dice la palabra de Dios. Entonces, la salvación tiene que llegar hasta nuestra alma. Esta fe
es para preservación de nuestra alma, para que perdure para siempre en presencia de Dios. Así que sigamos adelante, acercándonos todos los días, siempre a Jesús con esa fe, como de esta mujer que decía: yo nada más necesito tocar el borde de su manto para ser salva. Y así lo fue. Y también aquel hombre, aquel ladrón de los dos que estaban crucificados a los lados de Jesús, dijo: Señor, acuérdate de mí. Y eso le bastó para tener salvación. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los dos estaban a la misma distancia de Jesucristo, pero uno nada más recibió la salvación por clamar a Jesús. Entonces vamos a orar y vamos a decirle a Dios que ponga en nosotros esa fe que produce salvación y preservación de nuestras almas. Vamos a decirle al Señor: Dios, te agradecemos por tu palabra, y que tengamos una fe así radical, de decir: si solamente busco, si solamente clamo el nombre de Jesús, va a haber sanidad, va a haber salvación, va a haber restauración para mi vida. Si te continúo buscando todos los días, vas a restaurar mi alma, mi vida, Señor, mi familia, mi mundo entero, y nuestra tierra también. Cuando nos humillamos y nos acercamos a Dios, Él sanará nuestra tierra. Y precisamente, Señor, te agradecemos, y pon esa fe viva en nuestros corazones para que te busquemos y te sigamos todos los días y clamemos a tu nombre. Te agradecemos por que tú nos regalas tu salvación y tus bendiciones, porque dice tu palabra que toda buena dádiva procede de ti, Señor. Todo lo que tú nos das es bueno, y tú nos diste a tu Hijo amado, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, a quien recibimos en nuestro corazón, y que nos dé limpieza de pecados y perdón, y nos dé salvación para nuestras almas. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Pues bendiciones, estaremos pronto en contacto y nos vemos en la próxima predicación. Gracias.